Feliz sábado, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, esperando que todos se sigan gozando en el Señor. Bonitas las exposiciones de cada uno de mis hermanos, muy al punto. Y ahora quería compartirles a todos ustedes, indudablemente para glorificar al Señor, un himno que lo va a estar entonando mi hija Génesis. Así que ella va a entonar el himno 485 y se titula Unidos en Verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habemos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén. Gracias, mi amor. Bueno, bonita alabanza, de verdad. Así que le doy gracias a Dios porque le puso en el corazón a mi hija poder alabarle con ese bonito himno. Así que ahora vamos a hacer una oración para comenzar este pequeño estudio también, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que el que pueda se pone de rodillas y el que no, incline su rostro reverentemente. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias te doy una vez más por este sábado que nos regala, Señor, por permitirnos compartir tu palabra en este día, Señor. Gracias por permitirnos entender las Escrituras, el Espíritu, profecía. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque siempre estás velando por tu pueblo. Una vez más, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, para que podamos comprender tu palabra de una forma clara y sencilla. En tu nombre, mi Señor Jesús, te pido todo esto y te doy las gracias una vez más. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estar abriendo las Biblias porque ahora sí es importante que vayamos a abrir las Escrituras. En todo este sábado, indudablemente, es importante haber estado abriendo la Escritura. Pero en este pequeño, por decirlo así, espacio que me brindaron, es importante ir a la Escritura porque para poder entender ciertos versículos, que muchas veces la iglesia, ¿sí?, líderes religiosos simplemente toman la mitad o la parte de un versículo simplemente para acomodarlo a sus propias conveniencias. Y no es lo que el Señor está transmitiendo, ¿sí? Así que por lo tanto, por ejemplo, si nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y esto es para que entremos más o menos en un contexto. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 22. Hace una pregunta, y es simple. Todos tenemos la capacidad de razonamiento. Cada uno de ustedes la tiene. Ninguno de ustedes, ¿sí?, va a ser ignorante a la Escritura. Ninguno. Algunos pueden entenderlo de una forma mucho más rápida,
otros un poquito más despacio, pero todos van a entender lo mismo, porque todos están unidos en un mismo espíritu. Cristo es el que hace la obra en cada uno de ustedes. Así que la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿sí? En realidad, es, como dice la Escritura en este libro de 1 Juan, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Hay alguien que es mentiroso, mis hermanos. Hay alguien que está mintiendo. Hay alguien que no dice la verdad. Y así como el Señor tiene obreros, Satanás también tiene sus obreros. Así que en este versículo de 1 Juan, capítulo 2, verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo en primera instancia. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que la ecuación siempre, como vienen hablando cada uno de los hermanos, siempre la ecuación es entre dos. No hay más de dos. ¿Sí? O sea que tenemos que saber quién nos está mintiendo. Hay alguien que está diciendo una mentira. Hay alguien que está queriendo decir algo que no es, en contra de lo que dice la Escritura. Así que vamos a ir primeramente, ¿sí?, a el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Los tres van a hacer lo mismo, pero para que tengan una idea, ¿sí?, me voy a ir al libro de Marcos. Marcos, capítulo 3, verso 20. Así que todo aquel que quiera abrir la escritura, ¿sí?, vamos a ir leyendo a ver qué es lo que nos dice Marcos. Y esto es un texto que parece gracioso, pero digo, la gran mayoría de las personas que no aceptan a Cristo, por decirlo así, usan este texto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, usted puede decir lo que quiera, vamos a decir, usted puede insultar a Dios, al Padre, usted le puede decir lo que a usted se le ocurra, puede insultarlo de pies a cabeza, no le va a pasar nada. Usted puede insultar a Cristo, puede insultar al Hijo de Dios, también le puede decir lo que quiera. Pero qué cosa, ¿no? A la tercera persona usted no le puede decir nada, no puede blasfemar. O sea, cualquier pecado, cualquier cosa que usted haga contra los otros dos no importa, pero no diga nada contra el Espíritu Santo. Pero vamos a entender realmente qué es lo que dice la Escritura, qué es la blasfemia, qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a leer primeramente en el libro de Marcos, ¿sí?, el capítulo 3, y vamos a irnos al verso 20 en adelante. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea que imagínense la cantidad de gente que había. Usted para comer pan, usted tiene que levantar su brazo, usted levanta el codo, por decirlo así, ¿sí?, para comer pan. Imagínense que había tanta gente que usted no podía ni siquiera levantar la mano para poder comer pan. Es un ejemplo que están poniendo, ¿no? Dice, cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían,
que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¡Wow! ¿Quién estaba predicando? Cristo. Entonces vienen estas personas que vienen de Jerusalén y dicen que Jesús, en cierta forma, estaba liberando a las personas que estaban poseídas por Satanás, las echaba, las sanaba, porque él tenía el espíritu de Belcebú. ¡Wow! Y solo nos ponemos a pensar, ¿qué espíritu tiene el Hijo? ¿Qué espíritu puede tener Cristo? ¿Realmente ustedes creen que Cristo puede tener el espíritu de Satanás? O sea, ¿hay alguien que piense que Cristo tiene el espíritu de Satanás? No, eso es inaudito, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice, por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Dice, y habiéndolo llamado, les decía en parábolas. Y acá, mire lo que dice. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¡Wow! Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo, si Cristo va a echar fuera un demonio, y nosotros razonamos simplemente, ¿qué es lo que quiere Satanás? ¿Tenernos cautivos o quiere vernos libres? ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Tenernos atrapados en sus redes? ¿O Satanás quiere que, bueno, no importa? No, Satanás lo que quiere es tenernos agarrados en sus redes. Recuerden lo que pasaba con el endemoniado de Gadaén, el Gadaeno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esos hombres habían estado así en esa condición? Así que, por lo tanto, lo interesante es que son quienes, escribas, o sea, los líderes religiosos. Cuando usted encuentra la verdad, cuando el Señor le muestra la verdad, Satanás viene para acusarlo de que usted hace lo que hace porque usted tiene demonio. Lo mismo hicieron con Jesús. Entonces, usted va a la iglesia y cuando usted le dicen, ah, no, mi hermano, ¿usted cómo va a decir que la tercera persona, el supuesto Dios Espíritu Santo, ¿sí? Si usted no cree en eso, usted está blasfemando, no puede decir una cosa de esa. Mentira del diablo. O sea, usted tiene que decir las cosas como son. Usted va a aprender lo que dice la Escritura. Pero Satanás es tan sutil que utiliza a hombres y mujeres, ¿sí? De una forma tan fácil, porque no van a la casa, no se sientan a escudriñar la palabra, y simplemente repiten como un perico lo que le dijo fulano y lo que le dijo sultano, pero no van a investigar. Entonces es más fácil ir a un sábado, ir un domingo, ir un lunes, cualquier día a la iglesia. Total, a Satanás, ¿qué le importa? ¿Qué le interesa a Satanás? Satanás lo que quiere es que tenerlos atrapados en la misma bolsa, van todos para el mismo lado. Pero el Señor quiere que nosotros seamos libres. De la misma manera como el Señor liberaba a estas personas del espíritu de Satanás, de esos demonios que Satanás permitía que entraran en las personas, ¿sí? Satanás nos quiere hacer libre a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente enseña la Escritura y qué es lo que enseñan los que dicen ser líderes religiosos en la gran mayoría de las iglesias. En este pasaje de Marcos justamente nos está explicando cuál es la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Dice,
Y si una casa, dice, está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado, ¿qué cosa? Su fin. ¡Wow! ¿Que es difícil de comprender eso? No, no es difícil comprender. A Cristo lo acusan de que él hace lo que hace porque tiene el espíritu de Satanás. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados. Y ahora, esto es lo que hablamos al principio. Serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean, cualquier cosa va a ser perdonado a los hombres, cualquier cosa. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu que inmundo. Wow, entonces, ¿de qué lo estaban acusando? De que el espíritu de Satanás estaba dentro de él. Entonces ahora vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a leer Mateo. Mateo 12. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Y vamos a ir al verso 22. De ahí en adelante. Y vamos a entender aún más profundamente. Ahí simplemente fue como decir la introducción de qué lo acusaban. ¿Sí? Ahora es otra explicación, de otra forma, la que nos da el libro de Mateo en el capítulo 12. Y vamos a ver lo que dice en el verso 22. Dice, tiene como título la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra vez. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó ¿de qué? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Wow! Otra vez, los fariseos, otra vez, los líderes religiosos, ¿sí? Acusando, blasfemando de que la obra que hacía Cristo la hacía porque tenía el espíritu, ellos decían que tenía el espíritu de Belcebú. Y mucha gente se queda ahí. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, dice, sabiendo Jesús los pensamientos, o sea que Jesús conoce el pensamiento de cada uno de nosotros, sabe lo que cada uno de ustedes siente, lo que piensa, sabe todas las cosas. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, wow, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero yo, en el 28, ¿sí? Y acá nadie lo llega a leer. Solamente argumentan, no digas nada porque es una blasfemia hablar algo contra el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros alcanzamos a comprender cuál es la verdadera blasfemia, ¿sí? Ninguno de nosotros está hablando en contra del Espíritu Santo,
ni ninguno de nosotros está negando el Espíritu Santo, pero para que entiendan cuál es la esencia de la blasfemia. La esencia de la blasfemia es que estaban acusando a Cristo que él tiene el espíritu de Satanás, ¿sí? Y entonces en el 28 dice, pero si yo, por el espíritu de quién dice, de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que declara en el 28? ¿Qué espíritu tiene el Hijo de Dios? El espíritu de su Padre. No puede morar otro espíritu en Cristo. Entonces, si Cristo hace lo que hace por el espíritu del Padre, ¿sí? Lo hace indudablemente para liberar a las personas de todas las aflicciones que Satanás causa en esta raza caída. Pero los gobernantes, indudablemente, no creyendo la autoridad que tiene el Hijo de Dios, ¿sí? No creyendo las cosas que el Padre hace a través de su Hijo, no creyéndole a Cristo que como el Hijo unigénito del Padre, vienen a acusarlo de que él hace lo que hace porque tiene al espíritu de Satanás. Entonces, cuando las personas en las iglesias normalmente usan este texto, lo usan simplemente para, como decir, para causar un remordimiento en otros seres humanos. Para, en cierta manera, lograr un temor. Pero todos ustedes son libres en Cristo, ¿sí? La blasfemia, comprendan cuál es la verdadera blasfemia. Cuando a ustedes los acusan de que supóngase que el Señor derrame de su espíritu, ¿sí? Como lo hizo en el Pentecostés, y que ustedes estén haciendo la obra del Señor, y vengan personas a acusarlos de que ustedes están haciendo lo que están haciendo porque ustedes tienen el espíritu de Satanás. Eso es blasfemia, esa es la blasfemia. Pero sin embargo, dentro de las iglesias, tan sutilmente, le dicen a ustedes que usted no puede decir nada, ¿sí?, contra la tercera persona, llamada Dios Espíritu Santo, para ellos. Entonces lo que hacen es lograr un temor en cada una de las personas. Entonces, cada uno que le va a hablar de la verdad, como dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice, no, pero mi hermano, mire, no hay un tercer Dios llamado Dios Espíritu Santo. Ah, no me diga nada. Usted está blasfemando, usted está negando el Espíritu Santo. Y ahí lo cortan y no dejan que la propia palabra se interprete a sí misma. Entonces, cuando alguien le diga que si usted habla en contra, por decirlo así, en este caso de la Trinidad, va a tocar indudablemente quién es el Espíritu Santo. Entonces, si usted dice algo contra eso, le van a decir que usted está blasfemando. Pero cuando usted entiende cuál es la verdadera razón o qué es la blasfemia, usted va a decir, pero si ni siquiera he comenzado a explicar y ya me están condenando. Entonces, Dios nos dio la capacidad de entendimiento a cada uno de nosotros, ¿sí? En este caso, entendemos cuál es la blasfemia. Así que no pueden utilizar o tratar de coaccionarnos o tratar de hacernos sentir mal, porque el Señor quiere que nosotros investiguemos y encontremos la verdad. Pero para eso uno tiene que buscar la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, ¿sí?, nos damos cuenta que ¿cuál es la verdadera blasfemia? Lo que dicen los escribas, lo que dicen los fariseos, lo que dice el Señor, ¿cuál es la verdadera blasfemia? El que nos acusen a nosotros, el que lo acusen a Cristo, de que cuando hace una obra, la hace porque tiene el espíritu de Satanás. Y si el Señor obra en ustedes, si el Señor hace la obra a través de ustedes, ¿ustedes qué van a decir?
Sí, yo tengo el espíritu de Satanás. No. Y fíjense que pasa lo mismo hoy por hoy en las iglesias. ¿Quiénes son los que lo acusan? Los líderes religiosos. ¿A quiénes utiliza? A los propios hermanos, a la propia gente, a las propias personas a las cuales ellos le predican. O que nadie se les arrime diciéndole algo contra la tercera persona. Entonces ustedes los ponen en una mesa y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es entender cuál es la verdadera blasfemia. ¿Sí? El otro punto que justamente hoy temprano, un hermanito, no me acuerdo, creo que era Marcos, me preguntaba sobre, hizo la pregunta sobre el libro de Primera de Juan, capítulo 5, ¿sí? Y ahí vamos a ver algo que de verdad, de la misma manera que pasa aquí, ¿sí? Vemos cómo la gente simplemente escucha lo que los líderes religiosos ponen sobre los altares. Muchas veces las personas dicen amén, 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 porque ya se hace como algo repetitivo y se hace costumbre. Pero nosotros tenemos que ser como los bereanos, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a averiguar si lo que nosotros realmente, a lo que nosotros le vamos a decir amén, en realidad está escrito en la palabra. Pero debemos ir a escudriñar primero, ¿sí? Yo personalmente, como les digo, mis hermanos, yo no soy el dueño de la verdad, pero Cristo es el dueño de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que por lo tanto tengo que creerle a Él, porque toda la Escritura me da testimonio de Cristo y del Padre. Entonces, yo debo de creer lo que dice la Escritura, no simplemente escuchar a una persona lo que predica, decirle amén, ¿sí? Ahora, si yo presto oído a una prédica, pero yo no voy a investigarlo, no lo voy a investigar, entonces condeno a esa persona sin saberlo también. Entonces, yo tengo que investigar por mi cuenta antes de bajarle la cortina, por decirlo así, ¿no? Y Primera de Juan 5 es un texto conocido, recontra conocido, y dice, la fe que vence al mundo. No sé cómo está, si alguna Biblia de ustedes tiene ese mismo título, pero a mí me llama mucho la atención porque dice, la fe que vence al mundo. ¡Wow! Y yo uso la Reina Valera del 60. Y algo importante que las personas a veces dicen, sí, todas las Biblias pueden estar tocadas por acá, tocadas por allá. Sí, estoy de acuerdo, no reniego de eso. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor les quiere mostrar algo, mis hermanos, el Señor, si tiene que usar al mismo diablo para mostrarle la verdad, se lo va a mostrar. No hay límite para el Señor. El ser humano es el que le pone límite al Señor. Pero el Señor no tiene límite. Y miren, a pesar de que justamente lo que se comentaba hoy, ustedes van a ver y van a darse cuenta por qué 1 Juan 5:7, ¿sí? A pesar de que le metieron la mano, a pesar de que le metieron la mano, ¿sí? Ustedes van a ver cómo el Señor no permitió, y la verdad está plasmada en 1 Juan. A pesar de que le metieron la mano, ustedes van a ver la verdad plasmada en 1 Juan 5. Y vamos a leer 1 Juan 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¡Wow! Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el
¿Qué significa el Cristo? El enviado, el escogido, el elegido, el Hijo de Dios. ¿Sí? Es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue el que engendró? El Padre. ¿Sí? O sea, si nosotros amamos a Dios, vamos a amar lógicamente ¿a quién? A su Hijo. ¿Sí? Si nosotros amamos al Hijo, indudablemente el Padre nos va a amar, nosotros vamos a amar a Dios. Pero la cadena es amar siempre a dos, por decirlo así. Acá no hay un tercero. Acá nadie ve ningún tercero reflejado. Dice, aquel que ama al que ha sido engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En el verso 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ahora le pregunto a ustedes, ¿fe en quién? Si yo les preguntara, cuando el Hijo de Dios, el Verbo, el unigénito del Padre, se hizo carne, ¿sí? Cuando el Verbo dejó todo en el cielo para tomar nuestra naturaleza pecaminosa, yo les pregunto, ¿en quién podía tener fe? ¿En quién podía tener fe Cristo? ¿En quién? Alguien que me pueda decir, bueno, podía tener fe en el Espíritu Santo, en la tercera persona. No. El único que instruyó a Cristo fue su Padre. El único. Así que la fe del Hijo de Dios, ¿en quién estaba puesta? ¿Quién era el único que podía consolar a Cristo? ¿Quién era el único que podía hacer algo por el Hijo, por él? ¿Quién era? Solo su Padre. Solo su Padre podía hacer algo por él. Lo podía hacer directamente o podía enviar un ángel para que hiciera algo, para que levantara el ánimo de su hijo, a pesar de toda la prueba que tenía que pasar. Pero sigue diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Va a vencer todas las cosas que el mundo ha inventado, que Satanás ha creado, ¿sí? Cuando usted crea realmente que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. No que es uno haciendo un papel, ¿sí? O uno de esa supuesta Trinidad que está ejerciendo un papel, un rol X. No, es literalmente el Hijo de Dios. No hay otra respuesta. El Cristo es hijo del Dios viviente. Y ahora es interesante, y ahora empieza lo bonito de 1 Juan 5:7. Y quiero que razonen conmigo a la palabra. Dice en el verso 6, y acá está prácticamente que toda la respuesta. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Mediante qué vino Cristo? Mediante agua y sangre. Está haciendo referencia a dos cosas importantes, ¿sí? En principio, el agua representa el bautismo y la sangre que el Cordero de Dios iba a derramar en la cruz del Calvario.
¿Sí? Y ahora dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¡Wow! O sea, no bastaba con el bautismo. No bastaba simplemente con que la persona se bautizara, sino que todo ese gran sacrificio requería la sangre ¿de quién? Del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Realmente el Hijo de Dios entregó su vida por cada uno de ustedes y por mí. Eso quedó plasmado en la historia del universo. No fue un simple acto de decir, no, bueno, bajo a la tierra, me hago carne, me tiro al agua, y ya, y ahí está todo. No, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa. Entonces, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, ratificando cuál era la misión de Cristo, por decirlo así. Dice, y el Espíritu, wow, y ahora viene lo bonito, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora yo les pregunto, ¿el Espíritu está dando testimonio de qué cosa? ¿Quién fue el que habló cuando Cristo fue bautizado? El Padre. Ahora, mi pregunta es, ¿a quién tiene que darle el testimonio? Y es una pregunta simple. El testimonio, ¿para quién es, mis hermanos? ¿Para quién es el testimonio? ¿Para los ángeles simplemente? ¿Para todo el reino de Dios, por decirlo así? ¿O para esta raza caída? Todos iban a ver ese sacrificio. Pero el testimonio es para nosotros. Porque en los cielos sabían perfectamente quién era el Hijo de Dios. ¿O no lo sabían? ¿No conocían al Hijo de Dios en el cielo? ¿Los otros mundos tampoco sabían quién era el Hijo de Dios? ¿Los ángeles tampoco saben quién era el Hijo de Dios? Claro que lo sabían. Así que el testimonio, ¿para quién tiene que ser? Para nosotros, los ignorantes, para nosotros, los que caímos en pecado. Para esta raza que realmente lo que hace es negar a Cristo en cada momento. Lo negaron en la antigüedad y lo siguen negando aquí al tiempo presente. Entonces el testimonio es para nosotros de que realmente ese hombre que vino, ¿sí?, el Hijo de Dios, se hizo carne, ¿sí?, y dio su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿quién está dando ese testimonio? ¿Quién puede aseverar que realmente es su Hijo? Otro puede decir, sí, es el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el único que puede afirmar que realmente es su Hijo? Solamente el Padre. Así que, por lo tanto, como dice acá, y el Espíritu es el que da testimonio. Y ahora dice, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora viene lo interesante. Porque tres, y mire lo que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¡Wow! El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No pega ni siquiera que con chicle esto acá. Porque si ustedes
prestan atención al verso 6, en el verso 6 se lo está explicando. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Pero sin embargo en el verso 7 le agregan y le ponen ahí, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y ahí hacen mención del Padre, del Hijo y de la supuesta tercera persona. Pero ahora cuando nosotros venimos, ¿sí? Y dice, y estos 3 son uno. Otra mentira del diablo. Y en el verso 8, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¡Wow! En el cielo, como les digo, es necesario que den testimonio. Solo uno puede dar testimonio, el Padre. ¿Sí? Solo uno puede dar testimonio, afirmando que Él es su Hijo. Lucifer, ¿por qué se rebeló? Porque no creyó que Jesús o el Cristo es el Hijo de Dios. Por eso su revelación, por eso es que Él se rebela contra Cristo. Porque no cree, o que cómo puede ser que el Hijo de Dios tenga más autoridad que yo. ¿Cómo puede ser que yo, estando también en la presencia del Padre, también, o sea, no pueda tener acceso a las reuniones que el Padre y el Hijo tienen? Entonces Satanás es astuto para meter la mentira. Entonces, aquí en el verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Mentira. Hay uno solo que da testimonio en el cielo, que ese, el cual se estaba bautizando, ese que estaba dando su vida en la cruz del Calvario, era su Hijo. Entonces dice, en el verso 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, ¿sí? El agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, el Padre está dando testimonio en el caso del bautismo cuando le dice a Juan, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, el que vos ves acá, el que vas a bautizar, este es mi Hijo. El Padre está hablando. ¿Escucharon la voz del Padre? Claro que la escucharon. ¿Cuántas veces el Padre habló diciendo que ese era su Hijo? Grabando en las mentes de las personas que ese es su Hijo, que no es otra persona, es su Hijo. No es el mismo, es su Hijo. ¿Qué es lo otro que está dando testimonio? Indudablemente, la acción del bautismo. ¿Qué fue lo otro que estaba dando testimonio de que ese era su Hijo? El derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién. No dice de los 3, como dice en el verso 7. No, en el verso 9 no dice eso. Dice en el verso 9, dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha, ¿qué? Testificado acerca de su Hijo. ¡Wow! Se les cayó la mentira de 1 Juan 5:7. O sea, el enemigo puede querer hacer lo que quiera, el enemigo puede plantar la mentira por donde quiera, pero la verdad sigue plasmada en cada una de estas páginas. Si ustedes leen claramente, o sea, pónganle un dedo arriba a 1 Juan 5:7 y léanlo corrido y se van a dar cuenta que todo tiene relación. Pero cuando las personas simplemente oímos, no, mirá, son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son 3. ¿Cómo? Ok, está todo bien, me lo repetís día y noche, cada sábado, pa. Pero cuando yo voy a la Escritura, leo en un versículo antes, en el verso 6, me dice que el Espíritu es el que da testimonio.
Y en el verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, ese espíritu que está en el verso 6 es el Padre que da testimonio de quién, que ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, seguimos leyendo, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gloria a Dios. El que no cree a Dios, wow, y acá, importante, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, de su Hijo. Entonces, ¿dónde queda 1 Juan 5:7? Se dan cuenta que la propia Escritura nos aclara de una forma sencilla, ¿sí?, dónde está el error y dónde está la verdad. Es fácil, pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender qué es lo que nosotros tenemos. ¿A dónde voy, Señor, para entender esto? Muéstrame si es verdad. No es repetir las cosas por repetirlas simplemente, ¿sí? Y en 2 de Juan dice, por ejemplo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¡Wow! Todas las mismas declaraciones que cada uno de mis hermanos ha hecho en este día, lo sigue confirmando en cada uno de los versículos que estamos leyendo. Hay uno que da testimonio y ese testimonio es un testimonio absoluto. Absoluto. ¿Quién puede dudar de la palabra de Dios el Padre? ¿Quién puede dudar? Nadie, nadie puede dudar. Lo que Dios diga, así es. No hay medias tintas, mis hermanos. Dios no es como un hombre, que usted puede dudar, puede decir, bueno, será verdad, será mentira, no sé, tal vez, puede ser. Pero Dios no, mis hermanos. Dios lo que dice es verdad y lo afirma de todas maneras. Él ha dado testimonio que ha entregado a su único hijo, lo único que tenía. Pero sin embargo, el ser humano, por su propia ambición, por simplemente llegar a sus propios fines, ¿sí?, o por llamarlo de otra manera, por lucrar, ¿sí?, con la gente que de verdad quiere buscar de Dios. No le importa si ustedes se pierden o los hermanos dentro de las iglesias se pierden. Lo único que les importa es llenar sus arcas, ¿sí?, y de ahí en adelante, el que se pierda, pero ellos van a seguir gozando de los beneficios de este mundo. Pero el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es su pastor, mi hermano? ¿Cuál es su pastor, mi hermana? Solo tenemos un pastor y ese pastor se llama Cristo Jesús. No hay otro pastor. Así que por lo tanto vemos que estos versículos se aclaran a sí mismos. Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan, otro texto. Vamos a entender también, para aquellos que de repente no lo entienden. Y vamos a ir a Juan 14, otro texto que es bastante conocido y bastante, por decirlo así, supuestamente controversial. Y no tiene nada de controversial. Es simple. Cuando usted abra la Biblia, simplemente le pide al Señor que le dé el entendimiento. Y Juan 14, de la misma manera, nos habla en el principio, en el Juan 14:1, nos deja algo bien claro. Dice, no se turbe vuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, no se turbe vuestro corazón. Creéis en el Padre, en el Hijo y en la tercera persona, no se turbe vuestro corazón, no importa. No dice eso, mi hermano. No.
Ahí dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Gloria a Dios por esa palabra. O el Hijo de Dios, por decirlo así, tiene amnesia y se ha olvidado de mencionar la supuesta tercera persona que se llama Dios, que le llaman Dios Espíritu Santo, o tiene amnesia, o algo está pasando. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sí? Pero no me voy a quedar ahí, sino que vamos a ver qué es lo que el Señor promete y dice la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a leer lo que nos dice Juan 14, del verso 15 en adelante, porque es interesante lo que dice antes, pero quiero concentrarme más bien en lo que son los versículos que muchas veces utilizan simplemente por un motivo, tratar de, por decirlo así, de convencer a las personas, de hacerlas sentir mal de alguna forma, y van a ver que cuando realmente las personas entiendan los versículos de la forma más fácil y sencilla que hay, van a ver que van a ser realmente libres. No se van a sentir presionados, no van, al contrario, van a sentir la libertad que nunca sintieron. Porque en Cristo hay libertad. Y vamos a ver lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Yo no trato de comprender, ¿no? Trato de comprender, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero en el verso 1 me dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y acá en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No pega, ¿verdad? O sea, hay algo que o no estoy entendiendo correctamente, o será que tengo que seguir leyendo para poder comprender lo que el Señor me quiere decir. Creo que lo mejor es seguir leyendo. Entonces dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Wow! ¡Qué importante lo que dice ahí! Y eso manténganlo en la mente. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¡Wow! El mundo no lo puede recibir. ¿Lo recibieron a Cristo? No. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ahora qué interesante lo que dice, a menos que la Biblia de alguno de ustedes diga algo muy diferente, la mía dice, pero vosotros le conocéis. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, dentro de mi ignorancia, me pongo a pensar cómo es posible que Cristo va a rogarle al Padre para que le mande a la supuesta tercera persona, pensándolo así, ¿no? El que llama Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Wow! Y sin embargo, o sea, él le va a rogar al Padre para que lo mande a la supuesta tercera persona, mirándolo desde el punto de vista trinitario, ¿no? Nadie lo conocía, nadie sabía que había una tercera persona llamada Dios Espíritu Santo, pero wow, ¿qué declaración la que le hace el Señor? ¿Qué declaración que le hace? Porque el Señor le dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Va a mandar a alguien que nadie conoce y acá le dice que sí, que lo conocen ellos? ¿Cómo es el asunto? Vamos a seguir leyendo porque digo, o no le creo nada a la Escritura, o será que lo que me han enseñado está mal. Y está mal por un propósito, indudablemente, ¿no?
Y dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¡Wow! El Espíritu Santo dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Oh, oh. Y es como que quedaron en el limbo ahí, como que quedaron pensando, a ver, déjame entender, a ver. Es como cuando un profesor de bioquímica le empieza a hablar y ponerle ecuaciones físicas ahí, usted no entiende un caramelo lo que le está poniendo. Así quedaron estos hombres atónitos ahí porque no sabían, a ver, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Porque yo no entiendo nada. Pero dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y ahora dice algo más importante todavía. ¿Y estará en dónde? ¿Dónde estará? En un futuro, está hablando de futuro. En ese momento le hablan el presente, que sí lo conocen a ese consolador que iba a mandar, sí lo conocían. Pero porque moraba con ellos. ¿Quién era el que moraba con ellos? Cristo. ¿Sí? Pero él dice, en un futuro, después que pasara, que el Señor fuera resucitado, ¿qué iba a pasar? ¿Estará dónde? ¿En dónde estará? En vosotros. Una cosa es con y otra cosa es en. ¿Sí? Cristo tiene que morar en mí, como moró en Pablo, como moró en tantos otros. Ya no vivo yo, mas Cristo mora en mí. Yo le pregunto, y es una pregunta un poquito, por decirlo así, bien simple. Cada uno de ustedes cuando va a una parte de su casa, supongamos que vayan a la cocina, a la parte donde ustedes hacen los alimentos, y de repente un amigo, su esposa, su esposo lo llama y le dice, Juanito, ven aquí, no puedo, estoy en la cocina. ¿Usted puede estar en las dos partes a la misma vez? ¿Alguno de ustedes me puede confirmar si alguno de ustedes puede estar en la cocina y en la sala al mismo tiempo, en el baño o en el patio, o puede estar en China y en Francia a la misma vez? Si alguno de ustedes los puede hacer, me avisan, por favor. Porque Cristo tenía nuestra misma naturaleza. Cristo había tomado nuestra naturaleza. O sea que Cristo no podía estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. No podía estar. Así que, ¿cuál era la única forma? ¿Cuál sería la única forma de que el Hijo de Dios pudiera estar, como dice en el verso 17, estará en vosotros? En espíritu. No hay otra. No hay otra forma. Pero sigamos leyendo a ver qué es lo que dice Juan 14. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios por esas palabras. Cada uno de nosotros realmente está vivo porque Cristo mora en mí. Porque yo puedo estar vivo, sí, pero si no tengo a Cristo en mí, estoy muerto en la carne, mis hermanos. Si yo así esté vivo y no tengo a Cristo en mí, morando en mí, estoy muerto. Es un cuerpo que respira, que piensa, que se mueve, que hace esto, que hace lo otro, pero estoy muerto. Estoy muerto, no tengo vida. Pero cuando Cristo mora en mí, ahí sí tengo vida. Y es justamente lo que Él les explica. Pero miren lo que sigue diciendo. En aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y yo en dónde? En vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¡Wow! Otra vez, Cristo tiene amnesia. Porque vamos a ser amados por el Padre y por Él. ¿Y dónde quedó la tercera persona? Otra vez. Entonces, vemos que las personas simplemente leen los textos simplemente para causarle temor a otros. Es la mejor forma, por decirlo así, la mejor estrategia que tiene el enemigo, ¿sí? De someter al ser humano, el miedo, el temor. Pero Cristo nos da libertad. Y si Cristo viene a morar en mí, ¿sí? Indudablemente nos damos cuenta qué espíritu tenía el Hijo. El de su Padre. Los escribas y fariseos lo acusaban de que el espíritu que él tenía era el espíritu de Belcebú. Entonces usted dice, wow, ¿de qué lo están acusando? Que el espíritu que tiene Cristo es el espíritu de Satanás. Pero acá Cristo está haciendo una declaración perfecta para que lo podamos comprender. Y él dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, el primer paso para poder llegar a Dios es amar a su Hijo. Pero cuando yo creo en una doctrina falsa, como la doctrina de la Trinidad, estoy negando que realmente Dios, el que dio testimonio acerca de su Hijo, es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Cristo si lo estoy negando? Y dice, ahora importante la declaración que le dice Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¡Wow! De la misma manera que le pasó a Pedro, cuando el Señor le hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oh, Señor, mire, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen, bueno, que eres ta. Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo, Pedro? Decime vos, a ver, ¿quién soy yo, Pedro? ¿Qué crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. De la misma manera. Son otras palabras, pero es de la misma manera. Es reconocer a Cristo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quiénes son los que nos van a amar? El Padre y el Hijo. Indudablemente, ¿a quién tengo que tener morando en mí? ¿A Cristo? Y por consecuencia, si yo amo al Hijo, ¿quién va a venir? El Padre. Entonces, ¿dónde va a quedar la tercera persona? La dejaron en el patio, porque no entraban en un cuerpo. No. Es simplemente que las personas no se toman muchas veces el tiempo para escudriñar la palabra. Y a veces, aunque parezca duro, es nuestra propia culpa. Porque la salvación es personal. Yo no puedo decir amén, por decirlo así, de alguna forma, es una forma de expresión a todo lo que dice un líder religioso. Aquí veíamos que los escribas, los fariseos, eran los primeros en acusar a Cristo. Hoy por hoy, los escribas y fariseos de este tiempo
hacen lo mismo. Lo mismo, mis hermanos. Estamos en un tiempo mucho más avanzado en cierta manera, pero hacen lo mismo. ¿Cuántos hermanos están dentro de las iglesias de verdad convencidos y recontra convencidos de una mentira? Pero cuando el Señor les abre el entendimiento, como dice en Lucas, que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, mis hermanos, usted siente una paz que nunca sintió. Usted realmente es libre. ¿Libre de qué? Libre de las mentiras del enemigo. Cristo lo que quiere es que realmente seamos libres, que comprendamos las Escrituras. Él no hace preferencia con nadie. Él quiere que su pueblo realmente le conozca. Y los líderes religiosos lo que quieren es que usted no le conozca, porque se les acaban las regalías, se le acaba el sueldo, tienen que ir a trabajar 8 o 12 horas, mi hermano, para mantenerse. Y sin embargo, Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Pero hoy por hoy cada pastor, le puedo garantizar que sobre todo aquí en Estados Unidos, viven más que bien. Y se los digo con todas las de la ley. Porque debido a mi profesión tuve la oportunidad de trabajar con muchos líderes, con muchos de ellos, de la Conferencia General de aquí de Estado de New Jersey. Y por eso les digo, si se le van los feligreses por conocer la verdad, ¿de qué viven? Mi hermano, se les cae abajo el negocio. Pero la palabra de Dios es clara. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo cada palabra de lo que me dice la Escritura. Estoy cansado de las mentiras de los hombres utilizados por Satanás. Son ellos los que dicen ser líderes religiosos en todas esas denominaciones, ¿sí? Que dicen ser cristianos, pero lamentablemente de Cristo no tienen ni siquiera una idea de quién es Jesús. Ni siquiera tienen una idea. Porque lo ponen en un plano en el cual el hijo no es hijo. ¿Sí? Entonces, inventan todas estas cosas. Que esto no viene de ahora, es de tiempo antiguo, y como explicaron todos mis hermanos, que no quiero redundar otra vez más en eso, todo eso, indudablemente, solamente pónganse a pensar. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, este pueblo que ha sido levantado por la mano del Señor, tenga la misma doctrina que Roma? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene, o sea, es solamente ponernos a pensar. ¿Cómo es posible que este pueblo tenga las mismas doctrinas de Roma? No tiene sentido. Pero no. ¿Cuál es la excusa más barata? Ay, mi hermano, no diga nada contra el Espíritu Santo, porque usted está blasfemando, pero igual es un misterio, no se preocupe. Déjenme decirle, mi hermano, que la palabra de Dios en realidad no es ningún misterio. Pueden haber cosas que el Señor no las ha revelado. Puede haber algo. Pero las verdades que son fundamentales para que usted crea en el Padre y en ese Hijo, el cual fue dado por usted y por mí, mi hermano, eso está revelado en cada página. Y para no extenderme más, me voy a terminar con Juan 17. Inclusive, muchos dirán, por ejemplo, en el caso de Mateo 28, Mateo 28, 19 también. Es un texto que muchas veces se utiliza justamente para eso. Pero cuando ustedes lo analizan,
se van a dar cuenta que Mateo 28, 19, en principio no es ninguna fórmula bautismal. Y en segunda instancia, se los voy a dejar como tarea. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero omitan la fórmula bautismal. Cuando Cristo dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquellos que tengan duda, simplemente lo único que hacen es agarran un papelito y se lo pegan arriba. Y en vez de poner el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes le ponen en mi nombre. Cuando ustedes terminan de leer Mateo 28, 19 hasta el 20, ustedes van a ver que es una cadena perfecta, que no tiene cómo equivocarse. Y para rematar, ustedes van a poder ir al libro de los Hechos, pueden ir a Marcos, pueden ir a Primera de Corintios. ¿Para qué? Para corroborar en qué nombre eran bautizados todos los discípulos, todas las personas que eran adheridas a la iglesia, en el nombre de Cristo. Cristo no puede enseñar algo, ¿sí? Y usted terminar haciendo lo contrario. Si a usted el Señor le dice, vayan y bauticen, por decirlo así, en mi nombre, usted no puede ir y decir, bueno, voy a ir y bautizar en el nombre de Pedro, de Juan y de Manolo. No, tengo que ir a bautizar como el Señor me enseñó. Eso es lo que tengo que hacer, enseñar realmente lo que el Señor me ha enseñado. Y todos los discípulos bautizaron en el nombre de Cristo. Pero eso se lo dejo como tarea para que ustedes lo hagan en su casa, simplemente, y ustedes, en principio, se den cuenta de qué tiene más sentido en una lectura. ¿Sí? Si yo les estoy hablando ahora de, por ejemplo, le estoy contando, mi hermano, mi hermana, ayer me fui de paseo con mi esposa, mi hija, caminamos por el parque, y de repente le digo, el mecánico me dijo que el motor de la camioneta está dañado. Y seguimos caminando por el parque. ¿Qué tiene que ver el motor de mi camioneta con la caminata que estoy haciendo con mi esposa y con mi hija? No tiene nada que ver. De la misma manera, ¿sí?, pasa con Mateo 28, 19. Entonces, cuando ustedes leen Mateo 28, 19, se van a dar cuenta que el 19 no pega con lo que dice el 20. No pega. Pero cuando ustedes le pone en mi nombre, ustedes van a ver que tiene sentido toda la lectura. ¿Sí? Pero eso se los dejo como tarea para todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar pendientes de esta programación al día de hoy. Así que me voy a enfocar ahora en lo que dice Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¡Guau! Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Dónde quedó la tercera persona? No la vemos por ahí tampoco. Faltó con aviso. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Wow! ¿Quién es el que me da vida eterna? Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida del ser humano? En creer en una falsa doctrina o en realmente creer el testimonio que el Padre dio a través de su Hijo. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Quién de ustedes quiere tener vida eterna? Pues si la quieren tener, mis hermanos, solo tienen que conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo realmente more en ustedes y ustedes puedan, indudablemente, llegar al Padre.
No hay otro camino. Vemos que no se presenta nadie más. Dice, yo te he glorificado en la tierra. ¡Wow! He acabado la obra que me diste que hiciese. Uno solo le dio la obra. ¿Y dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro que le decía o le podía decir, bueno, tu padre y yo te enviamos a la tierra a hacer la obra? No, 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 no. Ahí dice, he acabado la obra que me diste, no que me dieron que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y ahora importantísimo lo que dice la declaración que hace, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Y ahí se les cae la mentira que el Hijo de Dios es Hijo de Dios porque es a partir de María. Mentira, mentira del diablo. Otra vez, el Hijo de Dios es Hijo de Dios desde los días de la eternidad. Se acabó. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Es Hijo de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¡Wow! Han creído que tú, no que ustedes me enviaron. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, no todo lo de él es de ellos, sino que dice, todo lo mío es tuyo, de un solo ser, del Padre. Y lo tuyo es mío. ¡Wow! Y he sido, dice, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hoy Cristo está diciendo que los dos son uno solo. Entonces, ¿cómo quedo? Otra vez. Ah, no, es un Dios en tres personas. Otra mentira del diablo. Cuando Adán y Eva, cuando Adán fue formado, ¿él qué dijo? No halló nadie, a nadie, todos tenían pareja, menos él. Pero el Señor toma una costilla de Adán y forma a Eva. Y ahora le dice que iban a ser una sola carne, pero Eva era una persona y Adán era otra. Así que de la misma manera vemos que toda la Escritura nos refleja claramente de quién está hablando toda la Escritura, del Padre y del Hijo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos sido aborrecidos por presentar a Cristo? ¿Cuántos de nosotros? No somos solamente este grupo que está aquí. Hay muchos que han sido aborrecidos justamente por simplemente reconocer a Cristo como el Hijo, el unigénito del Padre. Así que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. O sea, tienen que creer en Cristo por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, ¿qué significa estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros y el Padre en nosotros a través de Cristo? Somos uno en unidad, en un mismo sentir, en un mismo pensar, como estuvieron en el Pentecostés esas 120 personas. ¿Sí? No está diciendo que es un solo Dios repartido en tres partes o con tres cabezas, no está diciendo eso. ¿Sí? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¡Wow! ¿Quién le dio la gloria a alguien? Hay alguien que es superior al que recibió la gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre. Y lo he dado a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que, ¿qué es lo que no entendemos de estos versículos? ¿Qué es lo claro de la Escritura? Toda. ¿Tiene algo erróneo? ¿Tiene algo que nos puede hacer pensar o creer que realmente hay una tercera persona? No, no. Toda la Escritura es clara. Toda la Escritura. Entonces nosotros cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo es posible que las personas simplemente repitan las cosas en cualquier grupo, en cualquier iglesia, y digan que son cristianos cuando a Cristo lo dejan afuera de la ecuación? Yo no sé, mis hermanos, espero que no sé cuántas personas hay dentro de este grupo en este momento que realmente todavía realmente entiendan, por decirlo de alguna manera, o todavía crean que hay una Trinidad. No lo sé. No sé cuántos hay en sus casas, no tengo idea. Pero toda la Escritura, todo lo que el Señor ha expuesto en el día de hoy, lo viene exponiendo desde la creación del mundo. Así que hoy por hoy tenemos toda la palabra escrita, toda la palabra de Dios en nuestra mano, en nuestra casa, en nuestro celular, donde quieran tenerlo. Tenemos el Espíritu de Profecía que confirma todo lo que acabamos de leer, todo lo que leyeron nuestros hermanos. Así que si a alguno le queda alguna duda, indudablemente estamos para ayudarle, estamos para leer, para escudriñar la Escritura. Pero el único que le va a abrir el entendimiento es el Señor, porque el Señor lo revela en Lucas. Él les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Nadie acá es más que nadie. Pero todos, de verdad, cuando realmente nos ponemos y realmente queremos conocer la verdad, el Señor la revela. Así que, mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición.
me gustaría hacer una oración antes de cerrar todo esto. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, bienvenida sea. No sé si hay alguna pregunta antes que ore. Bienvenida sea, mis hermanos. No sé si a mi hermano, que creo que era Marcos, el que me preguntó hoy, le quedó claro lo de 1 Juan 5:7. Y bueno, y los versículos que hemos leído en el día de hoy. Hay muchísimos más, pero indudablemente no quería extenderme más. Como les dejé como tarea lo de Mateo, háganlo por ustedes mismos, oren al Señor, y ustedes van a ver que el Señor les revela las cosas. Pídanle a Él. No, ni siquiera le pidan al hombre que les revele. El Señor usa a cada uno de ustedes, pero a la fuente es donde deben ir. Preguntándole al Señor, Señor, ¿esto está bien o está mal? Señor, ¿estoy caminando correctamente o estoy yendo por el camino ancho? Muéstrame, Señor. Háganlo y ustedes van a ver cómo el Señor no es sordo. Ustedes se van a dar cuenta que Él oye cada oración. Y como dice el Señor en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que mis hermanos, no le abran la puerta a un tercero, ábranle la puerta a Cristo. Él es el que está golpeando en cada corazón. Así que si alguno tiene alguna pregunta, bienvenida sea antes de orar, mis hermanos. Amén, mi hermano. Sí, ya me quedaron bien. Quedé bien con la respuesta, hermanito. Muchas gracias, hermano Alex. No, mi hermanito Marcos, de verdad, te pido perdón si de repente a veces hablo un poquito duro, pero de verdad, mi hermano, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre. Siempre la respuesta está en la Biblia, siempre la vas a encontrar. Tú y cualquier persona que quiera de corazón conocer la verdad. Por eso el Señor dice, y saldrán fuera y hallarán pasto. Yo le pregunto, ¿cuántos han crecido espiritualmente dentro de alguna iglesia? ¿Cuántos? Si alguno me dice que ha crecido espiritualmente dentro de un building, dentro de ¿cómo decirlo? De un templo, por decirlo así, mi hermano, nos estamos mintiendo. Yo les puedo garantizar, yo creo que todos nosotros hallamos pasto afuera, no dentro. Todos nosotros, el Señor nos ha mostrado, nos ha encaminado, nos ha alimentado, nos ha dado de comer ese maná que día a día necesitamos. Adentro siempre es lo mismo, la misma rutina, y jijiji, jajaja, y que vamos a comer esto, vamos a comer lo otro, y el pastor el supuesto pastor que se ríe y que muestra a su esposa y las hermanas que vienen vestiditas bien, y los hermanos que vienen mostrando su carro, sus trajes, sus relojes. Eso no es lo que Cristo quiere, mi hermano. Y es general, yo le hablo por lo que he vivido aquí en Estados Unidos. El Señor quiere que realmente lo conozcamos, que sepamos quién es Él y quién es el que dio testimonio y da testimonio acerca de Él. Y Cristo indudablemente va a dar testimonio de uno solo, no va a dar testimonio de un tercero. Y si da testimonio es para condenarlo por todo lo que ha hecho, que bien merecido lo tiene. Así que mis hermanos, les pido perdón una vez más si mi expresión es un poco dura, pero es para que realmente entendamos, ¿no? Todas las cosas. El Señor es el que nos abre el entendimiento. El Señor puede usar a un hombre, puede usar a cualquiera, pero es Él el que nos muestra y nos hace comprender la Escritura. No es Alex. Alex no le puede hacer comprender nada. Es el Señor el que lo hace. Y cuando realmente lo asimilemos, ustedes van a ver que las cosas cambian. Así que si hay alguna otra pregunta, mi hermanito Marcos, no sé si tenés alguna otra pregunta o si te quedó claro todo lo que se ha expuesto hoy. Sí, señor, sí me quedó claro todo. Muchas gracias, hermanito Alex. Muy buena la predicación. A tus órdenes, mi hermano, y ya sabes que aquí estamos para servirte.
¿Algún otro hermano que tenga alguna pregunta? Hermanito Ale, Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque eres tú moviéndote en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento de cada uno de mis hermanos y el mío propio. Gracias, Señor, por enseñarme a través de mis otros hermanos también. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cuidar de aquellos que están pasando necesidad. Gracias por cuidar de aquellos que están enfermos, Señor. Señor, sé que no soy digno de ti. Señor, necesito que tú me limpies aún más. Señor, ayúdanos en esta nueva semana que comienza. Guíanos, acompaña a cada uno de mis hermanos. Te pido por aquellos, Señor, que quieren guardar tu día. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que le muestres, Señor, que solamente el ser fiel a ti es lo que lo que nos va a mantener firmes, Señor. Dale la fuerza para decidir, Señor, por ti. Cambia el corazón de esos jefes que son malos, Señor, que se abusan de nosotros. Señor, gracias. Gracias por cuidar de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo lo que haces por mi familia también. Pues en tus manos me pongo, Señor. Gracias también por la hermana Genis Lane, por su mamá. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que expusieron hoy. Y gracias por aquellos que tuvieron el tiempo de oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pido una bendición para todos ellos. En tu nombre, mi Señor Cristo Jesús. Guárdalos, cuídalos y protégelos en esta nueva semana que nos regalas. Nos paramos de nuestras rodillas, Señor, creyendo que todas las cosas que tú prometes en tu palabra se cumplirán en nuestra vida. Amén y amén, Señor.